Lo que estoy a punto de contarles no es una historia de ficción. Es una experiencia real que viví hace algunos años y que cambió mi vida para siempre. Por razones de seguridad y privacidad, omitiré los nombres reales de las personas involucradas, pero les aseguro que cada detalle que relataré es verdadero, por más increíble que pueda parecer. Todo comenzó en un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Yo trabajaba como sepulturero en el cementerio local junto con mi compañero, al que llamaré Carlos. Era un trabajo tranquilo, monótono incluso, hasta aquella fatídica noche de verano. Carlos y yo habíamos terminado de cavar una tumba para un entierro programado para el día siguiente. El sol se estaba poniendo y nos preparábamos para irnos a casa cuando escuchamos un ruido extraño proveniente de una de las tumbas más antiguas del cementerio. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carlos, con una expresión de preocupación en su rostro. Sí, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Probablemente sea un animal. Pero ambos sabíamos que no era un animal. El sonido era demasiado humano, como un gemido ahogado. Nos miramos por un momento, dudando si investigar o no. Finalmente, la curiosidad pudo más que el miedo. Nos acercamos lentamente a la tumba. Era una lápida antigua, cubierta de musgo y casi ilegible por el paso del tiempo. El sonido se hizo más fuerte a medida que nos acercábamos. De repente, la tierra comenzó a moverse. «Dios mío», exclamó Carlos, dando un paso atrás. «Algo está saliendo». Antes de que pudiéramos reaccionar, una mano pálida y arrugada emergió de la tierra, seguida por otra. Horrorizado, vi cómo una anciana se arrastraba fuera de la tumba, cubierta de tierra y con los ojos en blanco. Carlos y yo nos quedamos paralizados por el miedo. La anciana nos miró con una expresión de confusión y terror en su rostro arrugado. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué me ha pasado?». Fue en ese momento cuando comenzó esta historia macabra que cambiaría nuestras vidas para siempre. La anciana, a la que llamaremos Doña Elena, nos contó una historia tan increíble que al principio pensamos que estaba delirando. Nos habló de cómo había sido una mujer de 76 años que sufría abusos constantes por parte de su familia. Nos describió cómo, en su desesperación, había encontrado un antiguo libro de hechizos en el ático de su casa. «Encontré un ritual», nos dijo con voz temblorosa, «un ritual que prometía libertad y poder a través del intercambio de almas. Yo lo hice». «Dios mío, ¿qué he hecho?». Carlos y yo nos miramos, sin saber qué hacer o decir. La historia parecía sacada de una película de terror, pero la mujer frente a nosotros era real, y su terror era palpable. «El ritual requería un sacrificio», continuó Doña Elena, con lágrimas en los ojos. «Una joven huérfana, pura y sin vínculos. La encontré en el orfanato local. Una niña de 12 años. Yo intercambié nuestras almas». El horror de lo que nos estaba contando comenzó a hundirse en nuestras mentes. Si lo que decía era cierto, entonces el alma de esta anciana estaba ahora en el cuerpo de una niña inocente, ¿y la niña? «La niña está atrapada en mi viejo cuerpo», sollozó Doña Elena. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Carlos, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló: «Tenemos que llamar a la policía». Pero antes de que pudiéramos hacer algo, Doña Elena se levantó con una agilidad sorprendente para alguien que acababa de salir de una tumba. «No», gritó. «No pueden decirle a nadie. Nadie lo entendería. Tengo que encontrar a la niña. Tengo que deshacer esto». Y con esas palabras, salió corriendo hacia la noche, dejándonos a Carlos y a mí en un estado de shock y confusión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y eventos inexplicables. Carlos y yo decidimos investigar por nuestra cuenta, temerosos de que si contábamos nuestra historia a las autoridades, nos tomarían por locos. Comenzamos por el orfanato local. Bajo el pretexto de hacer una donación, logramos hablar con una de las cuidadoras, a la que llamaremos María. ¿Han tenido alguna niña que haya cambiado repentinamente de comportamiento en los últimos días?, pregunté, tratando de sonar casual. María nos miró con curiosidad. «Es curioso que lo pregunten. Tenemos una niña, Sofía, que ha estado actuando de manera muy extraña últimamente. Es como si fuera una persona completamente diferente». Carlos y yo intercambiamos miradas. ¿Podría ser esta la niña de la que hablaba Doña Elena?
¿Podrías decirnos más sobre Sofía?, preguntó Carlos. María suspiró. Sofía siempre fue una niña dulce y tímida. Pero hace unos días, despertó gritando en medio de la noche. Desde entonces, ha estado actuando como una anciana atrapada en el cuerpo de una niña. Es desconcertante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La historia de doña Elena parecía ser cierta. ¿Podríamos hablar con Sofía?, pregunté. María dudó por un momento, pero finalmente accedió. Nos llevó a una pequeña habitación donde una niña de unos 12 años estaba sentada en la cama, mirando por la ventana con una expresión de profunda tristeza en su rostro joven. Sofía, dijo María suavemente, hay unos señores que quieren hablar contigo. La niña se giró para mirarnos, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No eran los ojos de una niña, sino los de alguien que había vivido mucho y sufrido aún más. Ustedes saben, dijo la niña con una voz que sonaba demasiado madura para su edad. Ustedes saben lo que me pasó. Carlos y yo nos miramos, sin saber qué decir. Finalmente, decidí hablar. Conocimos a doña Elena, dije en voz baja. Nos contó sobre el ritual. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Yo no pedí esto, sollozó. Estaba durmiendo y de repente desperté en este cuerpo. No entiendo qué está pasando. Quiero volver a mi cuerpo. El corazón se me rompió al ver el sufrimiento en los ojos de la niña. Era evidente que estaba diciendo la verdad. De alguna manera, el alma de una anciana estaba atrapada en el cuerpo de esta niña inocente. Te ayudaremos, prometió Carlos. Encontraremos una manera de revertir esto. Pero incluso mientras decía esas palabras, no tenía idea de cómo podríamos cumplir esa promesa. ¿Cómo se revierte un intercambio de almas? Los días siguientes fueron una pesadilla. Carlos y yo dividimos nuestro tiempo entre buscar a doña Elena, quien parecía haber desaparecido, y tratar de encontrar una solución para Sofía. Investigamos libros antiguos, consultamos a expertos en lo paranormal, incluso consideramos la posibilidad de realizar otro ritual. Pero todo parecía inútil. Mientras tanto, la situación en el orfanato empeoraba. Sofía, o más bien el alma de la anciana atrapada en su cuerpo, estaba cada vez más agitada y desesperada. No puedo seguir así, nos dijo un día, su voz infantil temblando de angustia. Este cuerpo, es tan joven, tan lleno de energía. Pero no es mío. Cada vez que me miro al espejo, veo a una extraña. Y los recuerdos de esta niña me atormentan. Puedo sentir su miedo, su confusión. Es como si estuviera gritando dentro de mí. Carlos y yo nos sentíamos impotentes. ¿Cómo podíamos ayudar en una situación que desafiaba toda lógica y razón? Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro aún más siniestro. Comenzaron a ocurrir muertes inexplicables en el pueblo. Primero, un hombre mayor fue encontrado muerto en su casa, aparentemente por causas naturales. Luego, una mujer de mediana edad murió en un extraño accidente de coche. No fue hasta la tercera muerte, cuando un joven aparentemente saludable sufrió un ataque al corazón, que Carlos y yo comenzamos a sospechar que algo más estaba sucediendo. ¿Crees que podría ser?, comenzó Carlos, sin atreverse a terminar la frase. Doña Elena, terminé por él. Ella mencionó algo sobre venganza, ¿recuerdas? La realización nos golpeó como un puño en el estómago. Mientras habíamos estado concentrados en ayudar a Sofía, doña Elena había estado ocupada llevando a cabo su venganza contra aquellos que la habían maltratado. Esa noche, decidimos vigilar el pueblo. Nos turnamos para patrullar las calles, esperando encontrar alguna señal de doña Elena o de cualquier actividad sospechosa. Fue cerca de la medianoche cuando la vi. Una niña, no mayor de 12 años, caminando sola por una calle oscura. Pero había algo en su forma de moverse, en la determinación de su paso, que me hizo saber instantáneamente que no era una niña normal. Doña Elena, grité, corriendo hacia ella. La niña se giró, y la expresión en su rostro me confirmó mis sospechas. Era doña Elena, en el cuerpo de la joven huérfana. Ah, el sepulturero, dijo con una voz que sonaba demasiado madura para su apariencia juvenil. ¿Has venido a detenerme? Por favor, supliqué, tiene que parar esto. Lo que está haciendo, está mal.
Doña Elena, o la niña que ahora era Doña Elena, soltó una risa amarga. ¿Mal? ¿Sabes lo que es mal? Mal es sufrir abusos durante años sin que nadie te ayude. Mal es sentir que tu vida se escapa sin haber conocido la justicia. Esto es justicia. Pero está usando el cuerpo de una niña inocente, argumenté. ¿No ve que está haciendo lo mismo que le hicieron a usted? Está lastimando a alguien inocente. Por un momento, vi un destello de duda en los ojos de la niña. Pero rápidamente fue reemplazado por una determinación fría. Es demasiado tarde, dijo. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Solo me queda una persona en mi lista. Y cuando termine con ella, todo habrá terminado. Antes de que pudiera decir algo más, la niña, Doña Elena, salió corriendo, desapareciendo en la noche. Llamé a Carlos inmediatamente, y juntos comenzamos a buscar por todo el pueblo. Teníamos que encontrarla antes de que cometiera otro asesinato. Buscamos durante horas, recorriendo cada calle, cada callejón. El amanecer estaba a punto de romper cuando finalmente la encontramos. Estaba parada frente a una casa antigua en las afueras del pueblo. A través de la ventana, podíamos ver a una mujer mayor dormida en un sillón. «Es ella», susurró Doña Elena, su voz infantil cargada de odio. «Mi propia hija. La que me golpeaba, la que me encerraba sin comida. Ella es la última». Carlos y yo intercambiamos miradas de pánico. Teníamos que hacer algo, y rápido. «Doña Elena», dije suavemente, acercándome a ella. «Sé que has sufrido mucho. Pero esto no es la solución. Piense en la niña cuyo cuerpo está usando. Piense en Sofía, atrapada en su viejo cuerpo. ¿Es esto realmente lo que quiere?». Por un momento, Doña Elena pareció dudar. Vi lágrimas formándose en sus ojos juveniles. Yo solo quería justicia», sollozó. «Solo quería que pagaran por lo que me hicieron». «Lo entendemos», dijo Carlos, uniéndose a la conversación. «Pero la venganza no traerá paz. Solo traerá más dolor. Por favor, ayúdenos a arreglar esto. Ayúdenos a encontrar una manera de revertir el ritual». Doña Elena nos miró, y por primera vez desde que la conocimos, vimos verdadero arrepentimiento en sus ojos. «Está bien», dijo finalmente. «Les ayudaré. Pero necesitaremos el libro. Está escondido en el ático de mi vieja casa». Con esa información, nos dirigimos rápidamente a la antigua residencia de Doña Elena. El libro estaba exactamente donde ella había dicho, cubierto de polvo y telarañas. Lo llevamos al cementerio, donde Sofía, o más bien, el alma de Doña Elena en el cuerpo de Sofía, nos esperaba. La reunión entre las dos almas intercambiadas fue tensa y emotiva. «Lo siento», dijo Doña Elena en el cuerpo de la niña. No entendía el dolor que causaría. Sofía, en el cuerpo de la anciana, solo asintió, demasiado abrumada para hablar. Con el libro en nuestras manos, comenzamos a buscar una manera de revertir el ritual. Pasamos horas leyendo, traduciendo textos antiguos, tratando de entender los complejos símbolos y diagramas. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, encontramos lo que parecía ser la solución. «Aquí», dijo Carlos, señalando una página. «Dice que el ritual puede ser revertido en la misma noche en que se realizó originalmente, exactamente un año después». Miramos el calendario. Faltaban solo 2 días para el aniversario del ritual original. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Reunimos los ingredientes necesarios, preparamos el sitio del ritual, y tratamos de mantener la calma mientras la tensión crecía. Finalmente, llegó la noche del ritual. Nos reunimos en el cementerio, el mismo lugar donde todo había comenzado un año atrás. El ritual era complejo y aterrador. Trazamos un círculo en el suelo con sal y cenizas, colocamos velas negras en los puntos cardinales y comenzamos a recitar las palabras antiguas del libro. El aire se volvió pesado, cargado de una energía que hacía que el vello de la nuca se erizara. Doña Elena y Sofía se colocaron en el centro del círculo, frente a frente. Sus ojos se encontraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. ¿Están listas?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Ambas asintieron.
Carlos y yo comenzamos a leer el encantamiento, nuestras voces mezclándose en la noche. De repente, el viento se levantó, aullando entre las lápidas. Las velas parpadearon violentamente, sus llamas danzando de manera antinatural. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. «No se detengan», gritó doña Elena sobre el rugido del viento. «¿Tienen que terminar el ritual?». Continuamos recitando, nuestras voces elevándose sobre el caos que nos rodeaba. Vi con horror cómo los cuerpos de doña Elena y Sofía comenzaban a convulsionar, sus ojos en blanco, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Un rayo de luz brillante surgió del cielo, golpeando el centro del círculo. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, una explosión de energía nos arrojó hacia atrás, dejándonos aturdidos en el suelo. Cuando finalmente pudimos levantarnos, vimos a doña Elena y Sofía tendidas en el suelo, inmóviles. ¿Funcionó?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Nos acercamos con cautela. Sofía fue la primera en moverse, sus ojos abriéndose lentamente. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz temblorosa. ¿Sofía?, pregunté, conteniendo el aliento. ¿Eres tú? La niña nos miró confundida por un momento, luego una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. Sí. Soy yo. Estoy de vuelta en mi cuerpo. Un suspiro de alivio colectivo llenó el aire. El ritual había funcionado. Sofía estaba de vuelta en su cuerpo joven. Pero nuestra alegría fue de corta duración. Cuando nos giramos hacia doña Elena, la encontramos aún inmóvil en el suelo. «¿Doña Elena?», llamé suavemente, arrodillándome a su lado. No hubo respuesta. Su pecho no se movía. No había pulso. Está muerta», dijo Carlos, su voz cargada de incredulidad. Nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. El ritual había devuelto a Sofía a su cuerpo, pero parecía que el cuerpo envejecido de doña Elena no había podido soportar el estrés del intercambio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, lágrimas corriendo por sus mejillas. No teníamos una respuesta. ¿Cómo explicaríamos esto a las autoridades? ¿Quién nos creería? Decidimos enterrar a doña Elena allí mismo, en el cementerio. Era lo más cercano a un entierro digno que podíamos darle. Mientras cavábamos la tumba, Sofía nos contó sobre su experiencia. Era como estar atrapada en un sueño, dijo. Podía ver y sentir todo, pero no podía controlar nada. Y los recuerdos de doña Elena eran tan dolorosos. Tanto sufrimiento, tanta soledad. Carlos y yo escuchamos en silencio, nuestros corazones pesados por el peso de todo lo que habíamos presenciado. Cuando terminamos de enterrar a doña Elena, nos sentamos juntos, exhaustos física y emocionalmente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Sofía. No lo sé, respondí honestamente. Pero te prometo que te ayudaremos. No estás sola en esto. Carlos asintió en acuerdo. Encontraremos una manera de explicar tu ausencia en el orfanato. Tal vez podamos decir que te encontramos vagando, que habías perdido la memoria. Era una historia débil, pero era lo mejor que teníamos por el momento. Mientras nos preparábamos para irnos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Sin embargo, por un momento, creí ver la figura translúcida de una anciana, sonriendo suavemente antes de desvanecerse en el aire. ¿Vieron eso?, pregunté, mi voz temblando. Carlos y Sofía negaron con la cabeza, mirándome con preocupación. No importa, dije, sacudiendo la cabeza. Vámonos de aquí. Mientras nos alejábamos del cementerio, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. El viento susurraba entre las lápidas, llevando consigo el eco de un suspiro de alivio. Los días siguientes fueron un torbellino de explicaciones y mentiras a medias. Como habíamos planeado, dijimos que habíamos encontrado a Sofía vagando por las calles, aparentemente víctima de una pérdida de memoria temporal. Las autoridades estaban escépticas, pero sin evidencia de algo más siniestro, finalmente aceptaron nuestra historia. Sofía fue devuelta al orfanato, donde fue recibida con alegría y alivio. Carlos y yo prometimos visitarla regularmente, determinados a asegurarnos de que estuviera bien.
Pero las secuelas del ritual continuaron persiguiéndonos. Sofía tenía pesadillas frecuentes, gritando en la noche sobre almas perdidas y venganza. Carlos y yo no podíamos dormir, atormentados por los recuerdos de lo que habíamos presenciado. Y luego estaban los eventos inexplicables. Objetos que se movían solos en el cementerio. Susurros en la noche que parecían llamarnos por nuestros nombres. La sensación constante de que estábamos siendo observados. Una noche, mientras trabajaba solo en el cementerio, escuché una voz familiar detrás de mí. «Gracias», susurró la voz de doña Elena. «Gracias por ayudarme a encontrar la paz». Me giré bruscamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No había nadie allí, pero sentí una brisa cálida acariciar mi mejilla, como una caricia fantasmal. Esa noche, corrí al hospital local, convencido de que estaba perdiendo la cabeza. Mientras esperaba para ser atendido, mis ojos se posaron en una figura familiar en el pasillo. Era Sofía, parada al final del corredor. Pero había algo diferente en ella. Su postura, su mirada, me recordaban a doña Elena. «No», susurré, el pánico creciendo en mi pecho. «No puede ser». Sofía, o lo que fuera que estuviera en el cuerpo de Sofía, me miró directamente a los ojos y sonrió. No era la sonrisa inocente de una niña, sino la sonrisa conocedora de alguien que ha vivido mucho y ha visto demasiado. En ese momento, todo el horror de lo que habíamos hecho me golpeó de nuevo. ¿Y si el ritual no hubiera funcionado completamente? ¿Y si parte del alma de doña Elena todavía estuviera atrapada en el cuerpo de Sofía? No pude soportarlo más. Me levanté de mi asiento y salí corriendo del hospital, el terror apoderándose de mí. Corrí y corrí, sin importar hacia dónde iba, solo queriendo escapar de la horrible verdad que había descubierto. Pero incluso mientras corría, sabía que no había escapatoria. Lo que habíamos desatado esa noche en el cementerio nos perseguiría para siempre. El susurro de las almas intercambiadas siempre estaría con nosotros, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas con las que nunca deberíamos haber jugado. Y así, mientras corro por las calles oscuras, me doy cuenta de que esta historia no tiene un final feliz. No hay resolución, no hay paz. Solo el conocimiento aterrador de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. Y en la oscuridad de la noche, puedo jurar que escucho la risa de doña Elena, mezclándose con el llanto de una niña perdida para siempre. Lo que estoy a punto de contarles no es una historia inventada. Es una experiencia real que viví hace muchos años, cuando era un joven camionero y solía llevar a mi hijo mayor conmigo en algunos viajes. Por razones que entenderán al final de este relato, omitiré los nombres reales de las personas involucradas. Pero les aseguro que cada palabra que voy a compartir es verdadera, por más increíble que pueda parecer. Era una noche de verano en México, el aire estaba cargado de humedad y el cielo oscuro prometía una tormenta. Mi hijo, al que llamaremos Pedro, y yo habíamos salido de la Ciudad de México hacia Guadalajara. El viaje era largo, pero siempre disfrutábamos de estos momentos juntos. «Papá», dijo Pedro, mirando por la ventana del camión, «cuéntame una historia. Una de esas que siempre cuentas en tus viajes». Sonreí, recordando las innumerables historias que había compartido con mis compañeros camioneros a lo largo de los años. Pero esta noche, sentía que era el momento de contar una historia diferente. Una historia que había guardado en lo más profundo de mi ser durante mucho tiempo. «Está bien, hijo», respondí, ajustando el espejo retrovisor. «Te contaré una historia que nunca antes he compartido con nadie. Una historia sobre algo que me pasó hace muchos años, cuando apenas empezaba en este oficio». Pedro se acomodó en su asiento, sus ojos brillando con anticipación. Tomé un respiro profundo y comencé. Todo comenzó en un pequeño pueblo al norte de España, un lugar llamado San Miguel de las Sombras. Era mi primer viaje internacional y estaba emocionado por la aventura. El pueblo era pintoresco, con calles empedradas y casas antiguas de piedra. Pero había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. «¿Qué tipo de sensación, papá?», interrumpió Pedro, inclinándose hacia adelante con interés. «Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración, hijo. Como si todos estuvieran esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento». Hice una pausa, recordando vívidamente aquellos primeros momentos en San Miguel de las Sombras.
El silencio en el camión era palpable, solo interrumpido por el ronroneo del motor y el ocasional trueno a lo lejos. La primera noche que pasé allí, me alojé en una pequeña posada en el centro del pueblo. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Carmen, me recibió con una sonrisa forzada. «Bienvenido a San Miguel de las Sombras», me dijo. «Espero que su estancia sea tranquila». Recuerdo que pensé que era una forma extraña de dar la bienvenida a un huésped. Pero estaba cansado del viaje y no le di mayor importancia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché voces en el pasillo fuera de mi habitación. Me acerqué a la puerta para escuchar mejor. «¿Ha vuelto?», decía una voz temblorosa que reconocí como la de Doña Carmen. «La sombra ha vuelto». «Cálmate, mujer», respondió una voz masculina. «No sabemos si es la misma». «¿Cómo no va a ser la misma?», replicó Doña Carmen. «Siempre vuelve en esta época del año. Siempre buscando venganza». En ese momento, hijo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué sombra estaban hablando? ¿Y qué venganza buscaba? Pedro estaba completamente absorto en la historia, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó con voz temblorosa. «Bueno, hijo, hice lo que cualquier joven curioso e imprudente haría. Decidí investigar». Continué con mi relato, describiendo cómo, a la mañana siguiente, comencé a hacer preguntas por el pueblo. Al principio, la gente se mostraba reticente a hablar, pero poco a poco, fui recolectando pedazos de información. Un anciano llamado Don Miguel finalmente me contó la historia completa. «Hace muchos años», me dijo, «hubo un camionero en este pueblo. Un hombre honesto y trabajador llamado Javier. Una noche, mientras conducía de regreso al pueblo, su camión se salió de la carretera y cayó por un barranco. Javier murió en el accidente. Pero eso no es todo», continuó Don Miguel, su voz bajando a un susurro. «Después del accidente, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. La gente empezó a ver una sombra, una silueta oscura que aparecía en las paredes y en el suelo. Una sombra que no pertenecía a nadie». Hice una pausa en mi narración, notando cómo Pedro se había acercado más a mí, sus ojos fijos en la carretera oscura frente a nosotros. «La sombra», continué, «aparecía siempre de noche. Al principio, la gente pensó que era un truco de la luz o de su imaginación. Pero la sombra seguía apareciendo, noche tras noche. Y con ella, comenzaron a suceder cosas inexplicables». «¿Qué tipo de cosas, papá?», preguntó Pedro, su voz apenas un susurro. «Objetos que se movían solos en las casas donde aparecía la sombra. Susurros en la oscuridad que nadie podía explicar. Y lo más aterrador, hijo, era la sensación que experimentaban aquellos que veían la sombra. Una sensación de miedo y pavor tan intensa que algunos juraban que sus corazones se detenían por un momento». Pedro se estremeció visiblemente. Afuera, la tormenta se había intensificado, la lluvia golpeando con fuerza contra el parabrisas del camión. Don Miguel me contó que la sombra parecía seguir a la gente, siempre un paso detrás. Pero cuando alguien intentaba enfrentarla directamente, desaparecía. «Es como si estuviera jugando con nosotros», me dijo el anciano. «Como si disfrutara de nuestro miedo». «Pero, ¿por qué?», pregunté. «¿Por qué esta sombra atormentaba al pueblo?». Don Miguel suspiró profundamente antes de responder. «Algunos dicen que es el espíritu de Javier, el camionero. Que su muerte no fue un accidente, sino que alguien manipuló su camión. Que Javier juró venganza antes de morir, y que su espíritu quedó atrapado en esa forma sombría, incapaz de descansar». En ese momento, hijo, sentí que el aire se volvía más frío. La idea de un espíritu vengativo, atrapado entre este mundo y el más allá, me heló la sangre. Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Esa noche, decidí quedarme despierto y esperar. Quería ver esta sombra por mí mismo. Me senté en una silla junto a la ventana de mi habitación en la posada, observando la calle oscura y silenciosa. Las horas pasaron lentamente. La medianoche llegó y se fue. Y justo cuando empezaba a pensar que todo era una elaborada broma del pueblo, la vi. Pedro se inclinó aún más cerca, su respiración acelerada. «¿La viste, papá? ¿Viste la sombra?». Asentí lentamente, recordando aquella noche como si hubiera sido ayer.
Sí, hijo. La vi. Apareció de repente, como si se hubiera materializado de la nada. Era una silueta oscura y cambiante, sin forma definida. Se deslizaba por las paredes de las casas, moviéndose de una manera que desafiaba toda lógica. En ese momento, sentí un miedo que nunca antes había experimentado. Era como si toda la felicidad y la esperanza hubieran sido drenadas del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La sombra se movió por la calle, acercándose cada vez más a la posada. Y entonces, hijo, hizo algo que nunca olvidaré. Se detuvo frente a mi ventana y pareció mirarme directamente. Pedro ahogó un grito. ¿Te vio? ¿Qué hiciste? Me quedé paralizado, respondí. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar mientras la sombra se acercaba más y más a la ventana. Y entonces, justo cuando pensé que atravesaría el cristal, desapareció. Hice una pausa, recordando el alivio que sentí en aquel momento, seguido rápidamente por una nueva ola de terror. Pero eso no fue lo peor, hijo. Lo peor vino después. Porque cuando la sombra desapareció, escuché algo. Un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Pero luego se hizo más fuerte, más claro. Era una voz, hijo. Una voz que decía, tú eres el siguiente. Pedro se aferró a mi brazo, su rostro pálido a la luz del tablero. ¿Qué significa eso, papá? ¿Por qué te dijo eso? Sacudí la cabeza lentamente. No lo sé, hijo. Pero esa noche, no pude dormir. Y a la mañana siguiente, empaqué mis cosas y salí del pueblo lo más rápido que pude. ¿Y eso fue todo?, preguntó Pedro, su voz mezclada con alivio y decepción. ¿Nunca volviste a ver la sombra? Respiré profundamente, preparándome para la parte más difícil de la historia. No, hijo. Eso no fue todo. Porque desde esa noche, la sombra me ha seguido. Pedro se quedó en silencio, procesando mis palabras. Afuera, un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor. ¿Te ha seguido?, repitió finalmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la he visto, hijo. No siempre, no todas las noches. Pero a veces, cuando estoy en la carretera, solo en la oscuridad, la veo. En el espejo retrovisor, en las sombras de los árboles al borde de la carretera. Siempre siguiéndome, siempre un paso detrás. Pedro miró nerviosamente por la ventana, como si esperara ver la sombra en cualquier momento. Pero, ¿por qué? ¿Qué quiere de ti? Suspiré. No lo sé, hijo. Tal vez porque fui el primero en mucho tiempo que la vio directamente. Tal vez porque escapé del pueblo. O tal vez... Me interrumpí, dudando si debía continuar. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Tal vez porque hay algo que no te he contado sobre esa noche en San Miguel de las Sombras. Pedro me miró, sus ojos llenos de miedo y curiosidad. ¿Qué es, papá? Después de ver la sombra, después de escuchar ese susurro, hice algo estúpido. Algo de lo que me he arrepentido cada día desde entonces. Tomé un libro antiguo que encontré en la posada. Un libro de hechizos y rituales. ¿Un libro de hechizos?, repitió Pedro, incrédulo. Asentí. Sí. Pensé que tal vez podría encontrar una manera de detener a la sombra, de liberarla. Realicé un ritual esa misma noche, antes de huir del pueblo. ¿Qué tipo de ritual?, preguntó Pedro, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Era un ritual para apaciguar espíritus inquietos. Pensé que podría liberar el alma de Javier, el camionero. Pero algo salió mal. Terriblemente mal. Mis manos se apretaron alrededor del volante mientras recordaba esa noche fatídica. Durante el ritual, la sombra apareció. Pero esta vez no se quedó en las paredes. Se materializó en el centro de la habitación, tomando una forma más sólida. Y entonces, me atacó. Pedro ahogó un grito. ¿Te atacó? ¿Cómo? No físicamente, expliqué. Fue peor. Me mostró visiones. Visiones horribles del sufrimiento de Javier.
Vi su accidente, sentí su dolor, su miedo, su ira. Y entendí por qué estaba tan lleno de odio, por qué buscaba venganza. La sombra se volvió más frenética mientras yo continuaba con el ritual. Los susurros se convirtieron en gritos de desesperación y dolor que resonaban en toda la habitación. Grité las últimas palabras del ritual, esperando que funcionara, que liberara el alma de Javier. Hice una pausa, recordando el momento final del ritual. Y entonces, todo se detuvo. La sombra desapareció. Los gritos cesaron. Por un momento, pensé que había funcionado. ¿Pero no fue así?, preguntó Pedro, su voz temblando. Negué con la cabeza. No, hijo. Porque justo cuando pensé que todo había terminado, escuché esa voz de nuevo. Pero esta vez no era un susurro. Era fuerte y clara, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Y dijo, gracias por liberarme. Ahora puedo seguirte a donde quiera que vayas. Pedro se quedó en silencio, su rostro pálido a la luz del tablero. Afuera, la tormenta rugía con toda su fuerza. Desde esa noche, continué, la sombra me ha seguido. Ya no está atada a San Miguel de las Sombras. Ahora puede ir a donde yo vaya. Pero, ¿por qué me cuentas esto ahora, papá?, preguntó Pedro, su voz apenas un susurro. Respiré profundamente, preparándome para revelar la verdad final. Porque, hijo, creo que la sombra ya no me persigue solo a mí. Creo que también te está siguiendo a ti. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par, el miedo claramente visible en ellos. ¿A mí? Pero, ¿por qué? Porque eres mi hijo, respondí con tristeza. Y la venganza de la sombra no se limita solo a mí. Quiere hacer sufrir a todos los que amo. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo, revelando por un breve instante una silueta oscura en el asiento trasero del camión. Pedro giró bruscamente, su rostro una máscara de terror puro. Papá, gritó, señalando hacia atrás. Está ahí. La sombra está ahí. Miré por el espejo retrovisor, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Por un segundo, no vi nada más que oscuridad. Pero entonces, lentamente, la sombra comenzó a tomar forma. Era exactamente como la recordaba, una silueta negra y cambiante, sin rasgos definidos, pero innegablemente presente. No mires, Pedro, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. No la mires directamente. Pero era demasiado tarde. Pedro estaba paralizado, sus ojos fijos en la figura sombría que ahora se movía lentamente hacia adelante, acercándose a nosotros. Papá, susurró Pedro, su voz temblando de miedo, está hablando. ¿Puedes oírla? Agucé el oído, tratando de escuchar por encima del rugido de la tormenta y el ruido del motor. Y entonces lo escuché, un susurro bajo y siniestro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Bienvenido, Pedro, dijo la voz. Te he estado esperando. Pedro se aferró a mi brazo, su cuerpo temblando incontrolablemente. Papá, haz que se vaya. Por favor, haz que se vaya. Lo siento, hijo, dije, mi voz quebrándose. No sé cómo detenerla. La sombra se acercó aún más, extendiéndose como una niebla oscura que amenazaba con engullirnos. Y entonces, comenzó a hablar de nuevo, su voz un eco distorsionado de la mía propia. ¿Recuerdas el accidente, Pedro?, preguntó la sombra. ¿El accidente que tu padre nunca te contó? Miré a Pedro, el pánico creciendo en mi pecho. No la escuches, hijo. No es real. Pero Pedro me miró, la confusión mezclándose con el miedo en sus ojos. ¿De qué accidente está hablando, papá? La sombra rió, un sonido frío y sin alegría que hizo que se me erizara la piel. Oh, ¿no se lo has contado? ¿No le has dicho cómo manipulaste los frenos de mi camión esa noche en San Miguel de las Sombras? No, grité, el pánico apoderándose de mí. Eso no es cierto. Pero la sombra continuó, su voz cada vez más fuerte. Tu padre era joven y ambicioso, Pedro. Quería mi ruta, mi trabajo. Y cuando no pudo conseguirlo de manera justa, decidió tomar medidas drásticas. Pedro me miró, el horror reflejado en su rostro. Papá, ¿es eso cierto? Tú,
¿Tú mataste a alguien? No, hijo, no es cierto, dije desesperadamente. La sombra está mintiendo. Está tratando de ponernos uno contra el otro. Pero podía ver la duda en los ojos de Pedro. La sombra había plantado la semilla de la desconfianza, y estaba creciendo rápidamente. Pregúntale sobre la noche del accidente, Pedro, susurró la sombra. Pregúntale dónde estaba realmente. Pedro me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, por favor. Dime la verdad. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podía explicarle a mi hijo algo que había tratado de olvidar durante tantos años? ¿Cómo podía admitir el terrible error que había cometido? Yo estaba allí esa noche, comencé, mi voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Pero no hice lo que la sombra dice. Yo vi el accidente. Vi cómo el camión de Javier se salía de la carretera. Y no hice nada. No me detuve a ayudar. Tenía miedo de que me culparan. Pedro me miró, el shock y la decepción claros en su rostro. ¿Me has mentido todo este tiempo? ¿Por eso la sombra nos persigue? Lo siento, hijo, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Lo siento tanto. He vivido con esta culpa durante años. Traté de compensarlo, traté de ser un buen hombre, un buen padre. Pero la sombra nunca me dejó olvidar. La risa de la sombra llenó el camión, fría y cruel. ¿Ves, Pedro? Tu padre no es el héroe que creías que era. Es un cobarde, un mentiroso. Pedro miró de mí a la sombra y de vuelta a mí, el miedo y la confusión evidentes en su rostro. Papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos detener esto? Antes de que pudiera responder, la sombra se movió de repente, extendiéndose como una nube oscura que amenazaba con engullirnos. Pedro gritó, retrocediendo contra la puerta del camión. No hay escapatoria, susurró la sombra. He esperado años para este momento. Para ver el miedo en tus ojos, para sentir tu desesperación. Y ahora, finalmente, tendré mi venganza. En ese momento, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pedro, dije, mi voz firme a pesar del miedo que sentía, cuando te lo diga, abre la puerta y salta. ¿Qué? Gritó Pedro, mirándome con incredulidad. Papá, estamos en movimiento. Lo sé, hijo. Pero es nuestra única oportunidad. La sombra está atada a mí, no a ti. Si saltas, podrás escapar. No, gritó Pedro. No te dejaré. La sombra se acercó aún más, su risa fría llenando el aire. ¡Qué conmovedor! Padre e hijo, unidos hasta el final. Pedro, escúchame, dije, mirando a mi hijo a los ojos. Te amo. Y lo siento por todo. Pero no puedo permitir que la sombra te atrape también. Tienes que vivir. Tienes que escapar. Vi la comprensión dawning en los ojos de Pedro, mezclada con miedo y dolor. Papá, no. Ahora, Pedro, grité, girando bruscamente el volante. El camión se tambaleó, y Pedro, con lágrimas en los ojos, abrió la puerta. Por un momento, dudó, mirándome una última vez. Te quiero, papá, dijo. Y entonces saltó. Vi por el espejo retrovisor cómo Pedro rodaba por la carretera, alejándose del camión y de la sombra que nos perseguía. El alivio me inundó al ver que se levantaba, aparentemente ileso. La sombra rugió de furia, su forma oscura llenando todo el interior del camión. No, gritó. No escapará. Pero yo sabía que ya era demasiado tarde. Pedro estaba fuera de su alcance. Mi hijo estaba a salvo. Se acabó, dije, enfrentando a la sombra. Ya no puedes hacerle daño. La sombra se volvió hacia mí, su forma cambiante más amenazadora que nunca. Tal vez, susurró. Pero aún te tengo a ti. Sentí que la oscuridad me envolvía, el frío penetrando hasta mis huesos. Pero incluso mientras la sombra me consumía, sentí una extraña sensación de paz. Mi hijo estaba a salvo. Y finalmente, después de todos estos años, enfrentaría las consecuencias de mis acciones.
Lo último que vi antes de que la oscuridad me engullera por completo fue la figura distante de Pedro, de pie en la carretera, mirando cómo el camión desaparecía en la noche tormentosa. Y así, querido lector, termina mi historia. Una historia de culpa, de venganza, y del precio que pagamos por nuestros errores. No sé qué fue de Pedro después de esa noche. No sé si alguna vez pudo perdonarme, o si la sombra finalmente encontró la paz que buscaba. Solo sé que, donde quiera que esté ahora, atrapado en esta oscuridad eterna, espero que mi sacrificio haya valido la pena. Que mi hijo haya encontrado una manera de vivir sin el peso de mis errores sobre sus hombros. Y a ti, que has leído esta historia hasta el final, te dejo con una advertencia: ten cuidado con las sombras en la noche. Porque nunca sabes qué secretos, qué culpas, qué venganzas pueden estar acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para reclamar lo que creen que les pertenece.